nombre es Sara Ramos y soy de octavo B. Hoy vamos a hablar sobre la Revolución Francesa, pero primero tenemos que hablar sobre la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento intelectual que se basaba más en la razón y promovía la tolerancia a la religión. Se basaba mucho en la ciencia, como la química y la biología, más que en Dios. La Ilustración ayudó mucho a que la Revolución Francesa ocurriera. Pero primero tenemos que mirar cómo estaba Francia antes de la Revolución Francesa. Francia estaba dividido en tres estados. El primero, que era la iglesia, el segundo, que eran los nobles, el tercero, que eran los burgueses, trabajadores y campesinos. Los dos primeros estados eran dueños de la tierra, no tenían que pagar impuestos y tenían puestos de poder. El último estado, que era el 97% de la población, tenía que pagar muchos impuestos. Incluso la mitad de su sueldo iba en impuestos. Esto obviamente no le gustó al tercer estado. Decían que el pueblo era la base del país. Además, en 1780 hubo muy mal clima y se perdieron muchas cosechas, lo cual llevó que muchos campesinos se murieran de hambre. Entonces, el 17 de junio de 1789 se reunieron los tres estados y discutieron los impuestos. No querían un rey, querían un gobierno representativo. Tenían mucha razón. El rey, que era Luis XVI, no le importaba el gobierno y era muy débil. Se pasaba poniendo impuestos y se gastaba toda la plata del pueblo. Incluso su esposa, María Antonieta, llegó a ser llamada la señora Deuda. Entonces, el tercer estado se fue a una cancha de tenis y hizo el juramento de la cancha de pelota, que era que no iban a salir de la cancha hasta que se hiciera una nueva constitución. Algunas personas del primer y segundo estado se unieron a esta causa. El rey se asustó mucho y mandó a los guardias suizas a controlar esto. Esto obviamente no le gustó a los franceses, así que se armaron para defenderse. El 14 de julio de 1789 entraron a la fuerza a la prisión de Bastilla, sometieron a los guardias, les cortaron las cabezas y tomaron el control sobre todo el edificio. Exhibieron las cabezas por todo París y esto se convirtió en un acto simbólico de la Revolución Francesa. Entonces comenzó el régimen de terror o el Gran Miedo. En el régimen de terror, los campesinos atacaban a los nobles, mataban y quemaban las casas. En octubre de 1789, las mujeres se rebelaron por el impuesto del pan. Imagínense, el pan para los franceses es lo que las arepas son para los colombianos. Furiosas, entraron al palacio para someter al rey, pero el rey y la reina habían escapado. El 5 de agosto de 1789, el antiguo régimen había muerto. Se estableció el derecho del hombre y del ciudadano, que promovió la libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. El eslogan de la revolución era libertad, igualdad y fraternidad. Se creó una nueva asamblea que hizo reformas como quitarle las tierras a la iglesia y también hizo reformas que los sacerdotes tenían que ser elegidos y pagados como oficiales del Estado. Pero los campesinos se opusieron. Muchos franceses eran católicos y la iglesia era el representante de Dios. Habían dos grupos de personas que querían influenciar a los grupos anteriores. El primero, que se llamó el émigré, que eran nobles y ricos que habían escapado y peleaban por fuera de Francia para que volviera la monarquía y los privilegios. El segundo, que era el sans-culottes, que eran trabajadores y artesanos que buscaban poner en práctica todas las ideas revolucionarias. Los monarcas de los países vecinos obviamente se asustaron, no querían que esto ocurriera en sus países. Así que le pidieron a Francia que volviera al poder a Luis XVI. En 1792, Francia declaró guerra con Prusia.
Como querían demostrarle a Prusia que no le iban a devolver el poder al rey, capturaron a la familia real y los pusieron presos. Rechazaron la Constitución y crearon otra asamblea, la Convención Nacional. Y la Convención Nacional declaró que Francia sería una república. Entonces surgió un grupo que se llamó el Club Jacobino, lo que significa los sin pantalones. Eran muy extremos y muy radicales. Entonces, el 21 de enero de 1793, decapitaron al rey. El líder de los jacobinos se llamó Maximiliano Robespierre y no quería nada que ver con la monarquía ni con la iglesia. Cerró todas las iglesias en Francia, decapitó a la reina María Antonieta, cambió el calendario y mataba a todos sus enemigos. Se convirtió en un dictador. La gente obviamente no quería un dictador, así que el 28 de julio fue decapitado. Entonces, las clases medias se cogieron el poder. Se creó el directorio, que eran 5 hombres moderados, y estos hombres apuntaron a Napoleón Bonaparte.